Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos sean a esta transmisión de media semana de su comunidad bíblica virtual, El Mesías. Estamos transmitiendo desde Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos. Y saludo con mucho gusto a todos mis hermanos que forman parte de esta comunidad virtual, a todos aquellos que les gusta ver nuestro contenido, aquellos que les agrada escuchar o ver nuestros estudios. Un saludo cordial para todos aquellos que se interesan en las cosas del Eterno, que se interesan en la palabra de nuestro Creador. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que buscar la sabiduría que viene de arriba. No hay nada mejor que dedicar tiempo al estudio de la bendita Torah. Así que eso es lo que hacemos, a eso es a lo que nos dedicamos y todo lo demás es complemento. Pero la principal actividad de nuestras vidas es conocer más y mejor a nuestro Creador, acercarnos más a Él a través del estudio de la Torah y de la obediencia a sus mandatos. Así que bueno, eso es lo que hacemos y eso es lo que transmitimos desde aquí, desde esta plataforma que el Eterno nos concede tener. Shalom, shalom para nuestra hermana Ketita, nuestra hermana Norma Tilano, nuestra hermana Elba Hernández, hermana Reina Luna, hermana Sirley. Shalom, bendiciones como siempre, las mujeres levantando la mano, haciéndose presentes en este tiempo. Shalom, hermana Sarit, nuestra hermana Leida. Bendiciones, un abrazo para todas mis hermanas. Bienvenidas y bueno, agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos concede este hermoso privilegio de llegar a este día, de llegar a este tiempo y por supuesto de poder abrir su palabra, meditar en ella, aprender de ella. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo en la Besorá de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y bueno, gloria al Eterno, bienvenido Roberto Salvatierra, shalom, bendiciones. Bueno, ya no soy el único varón acá. No sé si hay algún otro varón por ahí, pero de momento solo nuestro hermano Roberto está levantando la mano por ahí, por los varones. Bienvenido, hermano, bendito sea el Eterno por tenerlo aquí. Y bueno, él les decía que vamos a estar hoy considerando en nuestro estudio de Mateo el capítulo número 19. Esta semana estamos leyendo dentro de nuestro plan anual de lectura y estudio de la bendita Torah. Esta semana leemos Mateo 19, Mateo 20 y Mateo 21. En esta oportunidad, en este día, vamos a estar considerando el capítulo 19. Vamos a tratar de leer todo el capítulo y hacer algunos comentarios de algunos versos específicamente. Y bueno, tengo una imagen aquí a mi lado que ustedes pueden ver. ¿Para dónde es? ¿Para acá? Para acá. No, es para acá. Aquí a mi lado. Ustedes tienen una imagen y viendo esta imagen me gustaría que ustedes me digan de qué piensan que vamos a hablar el día de hoy. Viendo la imagen, véanla, obsérvela, porque hoy no le pusimos título a nuestro estudio, a nuestro tema, pero pues quiero hacer esta dinámica con ustedes, que participen, que piensen un poco, y yo sé que es muy fácil, yo sé que rápidamente van a contestar, van a saber de qué se trata esto. Hermano Roberto dice del corazón. Ahí está, ¿verdad? Bueno, vemos, creo que claramente se ve la figura de un corazón. Entonces sí, hermano Roberto, vamos muy bien. Vamos a hablar del corazón, pero de una manera más específica todavía. Falta algo más que podemos observar en la imagen y que coincide con una frase de nuestro capítulo 19 de Mateo.
Así que vamos a ver quién más. Hermana Aleida dice amor. Bueno, pregunta, amor, no. No vamos a hablar del amor. Hermano Roberto dice, dame, hijo mío, tu corazón. Digamos que está relacionado esto. Norma Atilano, corazón de piedra. Ah, muy bien, hermana Norma. Hermana Norma observó el otro detalle. Porque sí, vemos el corazón, ¿verdad? Es muy evidente que hay un corazón aquí. Pero la hermana Norma observó el otro detalle, que este no es cualquier corazón. El corazón que estamos observando en la imagen es un corazón de piedra. Por lo tanto, es un corazón duro. Un corazón duro. Y hay una frase en nuestro capítulo 19 que vamos a estar estudiando. Hay una frase que tiene que ver con esto. Y ahí está, nuestra hermana Leida nos está escribiendo, dureza de corazón. Dureza de corazón. Así es. Entonces vamos a estarnos enfocando en esto, ¿no? De la dureza de corazón. Os quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Amén. Así está escrito a través del profeta. Y bueno, vamos a, ahorita que entremos en la lectura de Mateo, vamos a ir viendo el contexto de esto. Verso 8 dice hermana Sarit, muy bien. Vamos a ver ahorita el contexto de estas palabras de la dureza de corazón, porque Su Majestad Yeshua dijo o habló de la dureza de corazón. ¿Bajo qué contexto lo hizo? Bueno, ahorita en unos momentos vamos a estar viendo y analizando por qué la dureza de corazón. Pero muy bien, hermanos, muy bien hecho el ejercicio. Muy bien que lo hicieron con la imagen. Mire, ya adivinaron el tema, ya lo determinaron, el tema de hoy, la dureza de corazón. Solamente falta que lo veamos dentro de el contexto, ¿verdad? Dentro del contexto en el que lo vamos a estar analizando. Así que, pues, ¿qué le parece que vayamos de una vez a nuestro texto? Que vayamos a nuestro texto. Y bueno, les doy la cordial bienvenida a los que se están agregando a esta transmisión. Bienvenidos. Por ahí vi a nuestra hermana Mari Vaca, hermana Asunción. También, ¿a quién más por ahí vi? Mis cuñadas de allá de Tierras Regias. Por ahí vi sí, ahí está nuestra hermana Hortensia Morales. Y me pareció ver también a Chelita, no sé si o me la imaginé. Pero bueno, bienvenidas también. Hermana Poli, Shalom, bienvenida. Bueno, todos los que se están agregando, bienvenidos sean a este estudio de media semana. Estamos en Mateo capítulo 19 y el tema que lo determinaron mis hermanos viendo solamente la imagen que está aquí a mi lado, la dureza de corazón. La dureza de corazón. Muy bien, vámonos con el texto. Vamos a ir con el texto de este día, que se encuentra nada más y nada menos, como ya dijimos, en el capítulo 19 de Mateo. Vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí. En la pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo conmigo la lectura de este capítulo. Shalom, Karencita, hermana Mireya, bendiciones también. Qué bueno que nos acompaña hoy. Shalom, Alfonso Pérez. Muy bien, vámonos con la lectura y como dijimos, vamos a ir comentando. Mientras vamos leyendo, vamos a ir comentando, haciendo algunas observaciones.
Pero recuerde que el énfasis lo vamos a tener en el verso número 8, en donde se habla de la dureza de corazón. Pero bueno, comencemos con la lectura. Dice, aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Bueno, algo que podemos comentar acerca de estos primeros versos es la importancia de destacar el ministerio de Yeshua. El ministerio de Yeshua tuvo mucho que ver con movimiento, con recorrer caminos, con recorrer distancias. El ministerio de Yeshua se desarrolló en estas dos regiones, en la región de Judea y en la región de Galilea. Recuerde usted que la región de Judea es la representación nada más y nada menos que de la casa de Judá. La casa de Judá. Recordemos que el reino de Israel se dividió en dos reinos conocidos también como dos casas, casa de Judá y casa de Israel o Efraín. Y que en los tiempos de Yeshua, la casa de Israel había desaparecido. Las 10 tribus del norte habían sido llevadas al exilio. Y digamos que la región de Galilea era la región conocida como la región de los gentiles. Era la región en donde digamos que todavía quedaban algunos vestigios o quedaban algunos habitantes de aquellas 10 tribus de Israel que se habían mezclado con gentes de otras naciones, que se habían olvidado del pacto, que se habían apartado del Eterno, pero que seguían viviendo allí todavía en esa región de Galilea. Y por esa razón es que Yeshua iba mucho. De hecho, hay que decir que Yeshua se pasó mucho más tiempo de su ministerio recorriendo Galilea que en la región de Judea. En la región de Judea, Yeshua principalmente iba a Jerusalén. Principalmente iba a visitar el templo, iba a celebrar las santas convocaciones. Los días de Shabbat, bueno, había sinagogas en todas partes, en cada aldea, en cada poblado, por así decirlo, había sinagogas, de manera que donde quiera que Yeshua estuviera en el día de Shabbat, él siempre visitaba las sinagogas como todos los judíos lo hacían. Entonces, vemos aquí que él sale de Galilea y se va a la región de Judea. Y es que así fue el ministerio de Yeshua, moviéndose, viajando entre una región y la otra, digámoslo así, dividiendo su ministerio entre las dos casas, entre la casa de Israel y la casa de Judá. Y destacar también esto que dice que le seguían grandes multitudes. Esta fue una de las características principales también en el ministerio de Yeshua. Todo el tiempo lo siguieron grandes multitudes, pero aquí es importante destacar que al final de su ministerio, cuando él se tuvo que enfrentar a la ley, a la autoridad de aquel tiempo, lo dejaron solo. O sea, la pregunta es, ¿dónde estaban esas multitudes que siguieron a Yeshua en su ministerio? ¿Dónde quedaron esas multitudes la noche que él fue apresado? ¿Dónde quedaron esas multitudes mientras él fue crucificado? ¿Dónde estaban esas multitudes cuando él resucitó? ¿Dónde estaban esas multitudes cuando él se manifestó ya resucitado? El testimonio final, digamos así, el resumen final del ministerio de Yeshua nos habla de 120 personas reunidas en el aposento alto, quienes finalmente fueron testigos de su resurrección, pero que le creyeron a sus palabras y que esperaron la promesa de Yeshua. 120 personas. Entonces, cuando vemos acá este término de grandes multitudes, pues no podemos dejar de pensar
en que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Y las cosas no siempre son lo que parecen. Hoy en día puede haber mega iglesias, puede ser que haya iglesias con grandes multitudes que aparentemente son fieles a Yeshua, que cantan a Yeshua o a Jesús como le conocen, y que lo hacen con mucha pasión y con mucho fervor. Pero cuando venga la hora de la prueba, es cuando se va a saber quién es quién. Bueno, a Yeshua lo siguieron grandes multitudes, pero finalmente de todas esas multitudes solamente quedaron 120. Bueno, seguimos leyendo. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Vean esto, ¿no? Bueno, los fariseos, fieles seguidores de Yeshua, porque lo eran. Por eso les digo, no todo es lo que parece, no todo lo que brilla es oro. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos de aquellos tiempos, lo he dicho muchas veces, formaron parte del grupo de seguidores más fieles de Yeshua. No había lugar a donde Yeshua no viajara, no se moviera, no estuviera, que no fueran a estar ahí estas personas. Donde quiera estaban, a donde quiera lo seguían, pero sabemos los motivos por los cuales lo seguían. Entonces, hoy día también es posible que dentro de las comunidades de creyentes haya personas que están allí y que están ahí fielmente y que no se pierden ningún servicio y que están todo el tiempo. Pero, ¿cuál es la razón por la que están ahí? ¿Realmente qué los mueve? A estas personas no les movía la devoción a Yeshua, por supuesto que no. Ellos seguían a Yeshua con la finalidad de descubrirlo en un error, de evidenciarlo, de acusarlo. Necesitaban estar cerca para eso. Hay un dicho que dice: ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca todavía. Y esto era una realidad con los fariseos y los saduceos y los demás. Eran muy cercanos a Yeshua, pero eran sus enemigos. Entonces, en esta ocasión, ellos le hacen una pregunta. Esto era muy común, que se acercaran a hacerle preguntas. Recordemos que el método de enseñanza dentro del judaísmo, o uno de los métodos de enseñanza principales dentro del judaísmo, son las preguntas, son los debates. En las escuelas donde se enseña judaísmo, se les entrena y se les enseña a los estudiantes debatiendo, así, enfrentándose en debates constantemente. Entonces, lo que hacían los fariseos constantemente con Yeshua era debatir, era poner un tema sobre la mesa y bueno, comenzaba el debate. En este caso, ellos llegan con esta pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo, él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Mire, la pregunta de estas personas, de estos fariseos, tiene que ver con la ley. Ellos dicen: es lícito. Entonces, están haciendo esta pregunta desde la perspectiva de la ley. La pregunta aquí que podríamos hacer, pregunta dentro de la pregunta: ¿a qué ley se estaban refiriendo? Porque hemos destacado nosotros desde aquí, desde nuestra plataforma, hemos destacado y hemos insistido mucho en este tema que es crucial, que es muy importante identificar que en las Escrituras se habla principalmente de dos leyes distintas. Se hace mención de otras leyes, pero se habla sobre todo en el Nuevo Testamento
se habla acerca de dos leyes distintas. La ley de Dios, o sea, la Torá escrita, y las leyes de los hombres. Esto era la Torá oral, las interpretaciones de los rabinos. Entonces el judaísmo en los tiempos de Yeshua llegó un momento en donde se conducían más por la Torá oral, esto es, por las enseñanzas de los rabinos, por las tradiciones de los ancianos, que por la mismísima Torá escrita. Esto hay que recalcarlo. Cuando Yeshua vino en su ministerio, Yeshua se enfocó muchísimo en rescatar la Torá escrita, en guiar a sus discípulos y a todos sus oyentes en general, guiarlos, llevarlos de regreso a la Torá escrita, a la ley que el Eterno había entregado a Israel a través de Moisés allá en el Sinaí. Entonces, Yeshua insistió mucho en esto, porque la gente estaba demasiado metida en las tradiciones de los hombres, en las leyes de los hombres. Por eso es importante que nos hagamos esta pregunta dentro de la pregunta. Cuando ellos preguntan, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿A qué ley se estaban refiriendo? Es probable que ellos están preguntando desde su perspectiva, desde lo que ellos más valoraban en ese momento, que era la ley de los rabinos. Pero podemos ver que Yeshua los lleva a la ley verdadera. Yeshua se va inmediatamente a la ley escrita. Y no solamente eso, sino que Yeshua los lleva al principio. Los lleva a Génesis. Los lleva al libro de Bereshit. Verso 5, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Hasta dónde fue Yeshua? Hasta lo que estaba ocurriendo en el huerto del Edén. Yeshua se trasladó al principio mismo, a la creación del hombre. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor texto que este? ¿Qué mejor fundamento para hablar de este tema que el texto de Génesis a donde Yeshua fue? Estas personas están preguntando acerca del tema del divorcio y ellos dicen, oye, ¿tú qué dices? ¿Es lícito o no es lícito que el hombre se divorcie de la mujer? Pero ellos dicen por cualquier motivo, por cualquier cosa. Y ahora hay que comentar cuál era la razón de esta pregunta. Porque sabe, cuando estudiamos los evangelios sin conocer el contexto cultural, sin conocer el contexto histórico en los tiempos de Yeshua, sin conocer el judaísmo en los tiempos de Yeshua, si estudiamos el Nuevo Testamento así, sin conocer todas estas cosas, vamos a cometer muchos errores de interpretación. Vamos a malentender la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, aquí es importante conocer el contexto del judaísmo en los tiempos de Yeshua, porque había un conflicto teológico, por así decirlo, aunque es más correcto decir un conflicto de interpretación, porque teológico, la palabra teología viene del griego. Entonces, bueno, había un conflicto de interpretación de las Sagradas Escrituras en los tiempos de Yeshua que tenía que ver con el tema del divorcio. Dentro de los fariseos, hemos ya dicho esto otras veces, había diferentes escuelas de interpretación. Había diferentes rabinos dentro de la secta de los fariseos.
diferentes rabinos muy importantes y muy distinguidos. Pero hubo dos que se destacaron más que otros: el rabino Shammai y el rabino Hillel. Estos dos rabinos tenían las dos escuelas más importantes, más destacadas y más numerosas en los tiempos de Yeshua. Y las dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel, cada una tenía su forma de interpretar ciertos textos de la Torá. En algunas cosas estaban de acuerdo, pero en otras su interpretación era muy distinta, como en este caso. En el tema del divorcio, la escuela del rabino Hillel tenía una postura, tenía una interpretación, y la escuela del rabino Shammai tenía su propia interpretación muy distinta a la de la escuela de Hillel. Ahora, ¿en qué radicaba la diferencia en este tema del divorcio? Bueno, los de la escuela de Hillel, los de la escuela del rabino Hillel, ellos interpretaban la Torá respecto al divorcio porque falta esta parte, ¿verdad? La Torá establece que si un hombre quería separarse de su mujer, tenía que darle carta de divorcio. Pero la razón por la que la Torá dijo que el hombre le iba a dar carta de divorcio a la mujer era si encontraba en ella hay una palabra ahí en la Torá que es la que los rabinos interpretaban de una manera y los otros rabinos de otra. Al español esta palabra es traducida como indecente. O sea, si el esposo encontraba en la mujer algo indecente, entonces podía darle carta de divorcio y separarse de ella. Esto lo establece la Torá escrita. Ahora, la discusión se centraba en el tema de qué significa indecente o qué podemos considerar una indecencia. Los de la escuela de Hillel decían que había muchas cosas que podían ser consideradas una indecencia. Por ejemplo, si la mujer no sabía cocinar, eso podía ser considerada una indecencia. Y entonces el hombre se podía divorciar de su mujer porque no sabía cocinar. O si la mujer no sabía, vamos a decir así, hacer la limpieza de la casa, o si la mujer era floja, eso podía ser considerada una indecencia. Y entonces el hombre podía divorciarse de ella. O si la mujer no complacía al marido sexualmente, eso podía ser considerado una indecencia y también por esa razón se podía divorciar. Y así podemos seguir enumerando muchas razones. Eso es lo que interpretaba la escuela de Hillel. Así interpretaban ellos el texto de la Torá escrita. Por lo tanto, según la escuela del rabino Hillel, el hombre podía divorciarse de la mujer por cualquier cosa, ¿sí? Por cualquier razón, que es lo que estaban preguntando estos fariseos. Por su parte, los de la escuela del rabino Shammai, ellos interpretaban que la palabra indecencia tenía que ver exclusivamente con temas de inmoralidad sexual. Y que por lo tanto, el hombre se podía divorciar de su mujer siempre y cuando la mujer, la esposa, hubiese cometido un acto de inmoralidad sexual de los que están escritos en la bendita Torá que no se deben hacer. Y esa era la interpretación de la escuela de Shammai, del rabino Shammai. Entonces, tenían este conflicto, tenían este debate las dos escuelas, y por eso llegan con Yeshua para preguntarle
pues, ¿cuál era su postura? ¿Qué era lo que él interpretaba? ¿Era lícito divorciarse, que el hombre se divorciara de la mujer por cualquier cosa o no? Y es cuando Yeshua, en su respuesta, él los lleva a la Torá al principio, a Génesis, cuando el Eterno creó al hombre y creó a la mujer, y el Eterno mismo unió al primer hombre y a la primera mujer. Aquí hay que destacar que la Torá escrita dice que el Eterno creó un hombre y una mujer. Es decir, el Eterno no creó un hombre y dos mujeres o tres, como algunos varones que les gusta tener más de una. No, el Eterno creó un hombre y una mujer. No creó tampoco un hombre y otro hombre. No creó dos mujeres para que estuvieran juntas. El Eterno creó un hombre y una mujer. Y el Eterno mismo unió al primer hombre y a la primera mujer en el sagrado vínculo del matrimonio. El Eterno mismo ofició aquella primera boda entre nuestros primeros padres, entre Adán y Eva. Y Yeshua está citando esa parte de la Torá. Y lo que dice el libro de Génesis: por esta causa, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Yeshua enfatiza el hecho de que cuando una unión entre un hombre y una mujer se ha dado bajo los términos establecidos por el Eterno en su bendito pacto, entonces ningún hombre debe separar ese matrimonio. Claramente, Yeshua lo está explicando. Entonces, verso 7. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Entonces, ellos entienden la explicación de Yeshua. O sea, ellos no rechazan lo que Yeshua está diciendo. Saben que Yeshua tiene razón. Sin embargo, ellos echan mano de lo que la Torá enseña en el libro de Devarim, Deuteronomio, sobre el tema de que el Eterno, a través de Moisés, le dijo al pueblo de Israel que debían dar carta de divorcio a la mujer. De hecho, darle carta de divorcio a la mujer es un mandamiento del Eterno. Pero hay que analizar bien los términos. Y atención, porque esto es lo que va a pasar enseguida, cuando Su Majestad Yeshua lo explique. Y aquí viene nuestra frase. Aquí viene la frase que tomamos como tema para el día de hoy. Él les dijo, verso 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Entonces, aquí empezamos a ver los términos. Aquí empezamos a ver los términos. Y hermanos, aquí es bueno examinar cómo es que la Torá se ha adaptado a los tiempos. Es una cosa que hemos también dicho en muchas ocasiones, que la Torá, la bendita Torá del Eterno, es adaptable a los tiempos y a las circunstancias. Esto lo hemos estudiado desde diferentes frentes. Por ejemplo, desde la perspectiva de las santas convocaciones. Hace poquito acabamos de celebrar las santas convocaciones de primavera. Pesaj, sobre todo. Pesaj, panes sin levadura, Bikurim. Y decíamos en su momento que no podemos celebrar las santas convocaciones como fue ordenado en la bendita Torá, porque las condiciones que exige la Torá no existen el día de hoy. No hay templo, no hay sacerdocio,
Por lo tanto, no se pueden guardar las santas convocaciones desde la perspectiva literal de las Sagradas Escrituras. Pero por otro lado, también la Torá exige que guardemos las santas convocaciones por estatuto perpetuo donde quiera que vivamos. Entonces, es algo que tenemos que resolver. Es algo que tenemos que interpretar. O dicho de otra manera, la Torá tiene que ser adaptada a los tiempos y a las circunstancias. ¿De qué manera adaptamos esa parte de la Torá a los tiempos y a las circunstancias? Bueno, haciendo memoriales. Eso es lo que hacemos. Cuando decimos que celebramos Pesaj, que celebramos panes sin levadura, que guardamos las santas convocaciones, en realidad lo que estamos haciendo es un memorial. Porque no podemos hacerlo como la Torá exige. Hoy en día, lamentablemente, hay grupos religiosos dentro de las raíces hebreas que son muy exigentes y que exigen el cumplimiento de la Torá tal y como está escrito. Una vez, un varón que estaba presente en una de nuestras transmisiones me comentó por ahí, pues yo sí guardo la fiesta como la Torá dice. Bueno, no quise ya entrar en conflicto o en debate, pero eso es imposible. Nadie puede guardar las fiestas hoy como la Torá exige. Lo que hacemos es un memorial y exigir el cumplimiento de la Torá en muchos aspectos, tal y como está escrita. La verdad, hermanos, que eso es una insensatez. Eso es algo que no es propio, porque no estamos en los tiempos de Moisés, no estamos en los tiempos del Sagrado Templo, no estamos ni siquiera en los tiempos de Yeshua. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Los judíos fueron expulsados de su tierra y permanecieron expulsados por 2000 años casi. Hoy estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, tal como las Escrituras lo anuncian. Entonces, estando en un tiempo de restauración, no podemos exigir el cumplimiento literal de las cosas como están escritas en la Torá. Ni siquiera los discípulos de Yeshua lo hicieron en su momento. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros hoy sin templo, sin sacerdotes, sin el Mesías entre nosotros? Estamos trabajando en la restauración de los tiempos. Entonces, en cuanto a las santas convocaciones, lo que hacemos es un memorial. La Torá se adapta a los tiempos. Entonces, estoy explicando esto porque trato de que entendamos lo que Yeshua les está diciendo a los fariseos. Ellos exigen una explicación respecto a ¿por qué? ¿Por qué si en el principio las cosas no eran así? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué, maestro, si tú dices que en el principio no fue así? ¿Por qué si tú dices que el Eterno diseñó el matrimonio para que fuera una institución de pacto, para que fuera algo permanente? ¿Por qué si las cosas fueron así en un principio? Entonces, ¿por qué después la Torá dice que podemos dar carta de divorcio a la mujer? Esto es lo que Yeshua está explicando. Cuando el Mesías dice que las cosas no fueron así desde el principio, podemos entender entonces que las cosas cambiaron, ¿cierto? Las cosas cambiaron. Ahora, el Eterno no cambia. Mi hermano, el Eterno no cambia. Uno de los atributos del Eterno es precisamente que Él es el mismo, siempre. Él no cambia su postura. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Se da cuenta? Los que cambiamos somos las personas. Y por el gran amor que el Padre nos tiene, por ese gran amor y por su gracia infinita, es que Él permite que su palabra, que la Torá, se adapte.
con la finalidad de ayudarnos, con la finalidad de bendecirnos, con la finalidad de que pequemos menos, como fue el caso del tema del divorcio. Digámoslo así, que en tiempos de Moisés y en tiempos del pueblo de Israel, aún en el desierto, de pronto surgió por ahí una fiebre también entre los hombres que les daba por divorciarse de la mujer por cualquier cosa. Es decir, que las cosas que estaban pasando en tiempos de Yeshua era algo que venía desde tiempos muy anteriores. Y los hombres no observaban ninguna responsabilidad para con las mujeres que eran abandonadas. Pero además de eso, el hombre simplemente se separaba de la mujer con la que se había casado, la mujer que había tomado por esposa, simplemente la dejaba y después tomaba a otra mujer. Pero la mujer que había sido abandonada, si ella llegaba a considerar siquiera la idea de poner sus ojos en otro hombre o aceptar el cortejo de otro hombre, esa mujer era considerada como una adúltera, como algo de lo peor. Y entonces ella era asesinada. ¿Usted cree que esto era justo? No, ¿verdad? ¿Qué hizo el Eterno entonces en medio de ese contexto? Es que el Eterno ordenó el tema de la carta de divorcio. ¿Qué hizo el Eterno con esto? Bueno, el Eterno lo que logró con el tema de la carta de divorcio fue precisamente frenar los divorcios. Suena como una paradoja, ¿no? Pero no lo es. Realmente, digamos que los hombres se estaban divorciando sin ningún control, sin que realmente hubiera un tema legal. El Eterno lo que hizo fue legalizar el divorcio. Y entonces vino a beneficiar a las mujeres que eran repudiadas o que eran abandonadas por sus maridos. Porque la carta de divorcio lo que hacía era liberar a la mujer. Liberarla. Y entonces la mujer, al ser libre, podía casarse nuevamente sin el miedo a que la fueran a apedrear, sin el temor de ser considerada como una adúltera. Entonces, en ese sentido, la carta de divorcio ordenada por el Eterno, como todo lo que el Eterno hace y todo lo que el Eterno dice en su palabra, esto era bueno. Definitivamente era algo muy bueno. Por otro lado, este tema de la carta de divorcio venía también a traerle principalmente beneficios a la mujer. Y esto también ayudó a que los hombres se lo pensaran dos veces antes de querer divorciarse. Entonces, dice Yeshua, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Entonces, atención, que Yeshua cita el primer matrimonio. Y ahí es donde tenemos que, digamos, poner nuestros ojos. Cuando nosotros pensamos en el tema del matrimonio, los jóvenes que están considerando casarse, siempre tienen que poner sus ojos allá, en el Génesis, en Adán y Eva, en el primer matrimonio, que recibió la bendición directamente del cielo, directamente del Eterno. Un matrimonio unido por Hashem, un matrimonio unido por Dios. Entonces, ahí es donde las jóvenes parejas que quieren unirse en matrimonio, ahí es donde tienen que ver cómo eran las cosas en el principio y cómo fue el primer matrimonio y cuál era el plan del Eterno para ese matrimonio. Era algo permanente. Como se ha dicho por miles de años, solamente que ese pensamiento
se ha ido desapareciendo en los últimos tiempos o en los últimos años. Pero por milenios, desde Adán y Eva y hasta nuestros días, todavía nos tocó a nosotros que cuando te casabas se te decía que el matrimonio era para siempre. Para siempre. Y te decían hasta que la muerte los separe. Solo la muerte puede hacer separación entre el esposo y la esposa. Así se estableció en el principio. Y por eso los ojos tienen que estar allá en el principio. Porque la historia señala que las cosas cambiaron radicalmente. Y no solo en los últimos años. Estamos viendo ejemplos desde los tiempos de Moisés. Cómo las cosas habían cambiado. El Eterno establece la carta de divorcio entonces para frenar eso que se había convertido en algo fuera de control. Y de alguna manera se logró el propósito, se frenó aquello, se controló, hasta que vinieron estas escuelas de pensamiento, hasta que vinieron estos grupos religiosos a cuestionar el significado de la palabra indecencia. Y al señalar, pues personas con autoridad religiosa, al señalar, al interpretar que una indecencia podía ser cualquier cosa, se volvió a caer en el mismo error que en los tiempos de Moisés. Es decir, que los hombres se divorciaban de las mujeres por cualquier cosa, por lo que fuera. Yeshua va a aclarar esto en estos siguientes versos. Pero recordemos que él señaló, el problema en sí fue la dureza del corazón. Lo que hizo que hubiese un cambio, lo que hizo que la Torá se tuviera que adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias, fue la dureza del corazón de los hombres. La Torá ha sufrido cambios, ciertamente, con los tiempos. La Torá ha tenido que adaptarse y la Torá siempre ha sobrevivido y siempre sobrevivirá, porque la Torá es eterna. Pero la Torá ha tenido que adaptarse a los tiempos y a las circunstancias. Esas adaptaciones de la Torá de ninguna manera son un retroceso, sino más bien son pequeños pasos, son pequeñas victorias hacia la restauración total del mensaje infinito y perfecto de la Torá del Eterno. Esto es un ciclo, mis hermanos. Recuerden que los ciclos son como regresar. Y estamos en este ciclo, estamos en este camino de regreso. Y vamos a regresar al principio. Hay un parteaguas en el libro de Génesis, digámoslo así, hay un paréntesis en el libro de Génesis a partir de que el hombre pecó. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando ahora mismo dentro de nuestra historia no es sino un paréntesis en el libro de Génesis. Todo. Cuando el Mashiach Yeshua regrese, él va a cerrar ese paréntesis. Y entonces lo que se quedó allá pendiente en el libro de Génesis continuará. La historia, según el Eterno la planeó y la diseñó, podrá continuar una vez que el Mashiach Yeshua venga y cierre este paréntesis. Y por eso es que estamos nosotros en ese camino, en ese proceso de regresar al pacto. Y para poder hacerlo es que de pronto la Torá tiene que adaptarse a los tiempos y a las circunstancias. Hoy en día ya ni siquiera hablamos de estos conflictos que se tenían en los tiempos de Yeshua. Hoy ya no estamos hablando de que si es lícito divorciarse por cualquier cosa. Hoy el divorcio ha tomado un nuevo rumbo según las leyes de los hombres. Pero no solo eso. Hoy el matrimonio ha tomado un rumbo muy distinto según las leyes de los hombres. Los matrimonios, según son
diseñados en la Torá, hoy son vistos como algo extraño, como algo muy raro. Hoy en día hay muchas abominaciones cometiéndose. Hay muchas cosas, muchas prácticas, que no vamos a hablar de ellas ahora. Usted sabe a qué me refiero. Hay muchas cosas que el mundo está practicando y que son totalmente aberraciones en contra de la Torá. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en lo que el Eterno dice en su palabra y rescatar y recuperar el valor de la bendita Torá. Es lo que Yeshua está haciendo hace 2000 años con este grupo de religiosos. Ellos están teniendo un debate, una discusión religiosa de interpretación de la Torá. Es decir, esto no es una discusión con personas impías. Esto no es un debate con personas que no son temerosas del Eterno, porque eso no tiene caso, mi hermano, mi hermana. He visto de pronto en televisión, he visto de pronto debates, confrontaciones entre pastores y gentes del mundo sin temor de Dios, que defienden sus aberraciones. Sinceramente, eso creo que no es absolutamente nada sabio. ¿Para qué vas a discutir con personas que no tienen ningún temor de Dios? Eso realmente es arrojar las perlas delante de los cerdos. Eso no tiene razón. Acá es un debate entre personas temerosas de la Torá. Los fariseos eran temerosos de la Torá. Y ellos tenían una postura y la defendían. Y están debatiendo por esa postura. Pero Yeshua les da una lección, les da cátedra respecto a este tema y les dice: y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Pregunta: de las dos posturas que ya les platiqué que había, ¿cuál fue la que Yeshua apoyó? O digamos mejor, ¿con cuál de las dos posturas fue con la que Yeshua estaba de acuerdo? Escríbamelo aquí en los comentarios, por favor. Recuerda, le hablé de las dos posturas, la de Hillel o la de Shammai. Las palabras de Yeshua en el verso 9 muestran que él estaba de acuerdo con la interpretación de ¿quién? ¿La de Hillel o la de Shammai? La hermana Irene dice la del adulterio. Bueno, ¿de quién era esa postura? ¿De Hillel o de Shammai? Y es que quiero señalar un punto interesante aquí. Vamos a ver. Hermana Sirley dice la de Hillel. No. Recuerden, la postura de Hillel era que la palabra indecencia en la Torá podía significar muchas cosas. La postura de Shammai era que la palabra indecencia en la Torá tenía que ver con inmoralidad sexual. Entonces, Su Majestad Yeshua estaba de acuerdo en la postura, en la interpretación de Shammai. Ahora, ¿qué quiero señalar aquí? Que Shammai y Hillel, los dos eran fariseos, las dos escuelas más grandes de fariseísmo en los tiempos de Yeshua. Y quiero señalar que Yeshua, dentro de su ministerio y dentro de los diversos debates que tuvo con estas personas, Yeshua a veces le dio la razón a Hillel y a veces le dio la razón a Shammai. Quiere decir que ambas escuelas tenían cosas buenas. No estaban totalmente equivocados en sus apreciaciones o en sus interpretaciones. Mucha gente piensa que cuando
Yeshua se dirige a los fariseos o habla de los fariseos como hipócritas. Mucha gente piensa que Yeshua está hablando de todos los fariseos y esto no puede estar más alejado de la verdad. Había muchos fariseos que tenían una fe sincera. Había muchos fariseos que realmente eran temerosos del Eterno y que guardaban la Torá pues con toda sinceridad. Entonces, no todos eran hipócritas. Y cuando vemos nosotros, cuando leemos los evangelios y nos damos cuenta que Yeshua estuvo de acuerdo en muchas ocasiones o con una escuela o con otra, esto nos muestra que ambas escuelas tenían cosas buenas, buen conocimiento y buenas interpretaciones de la Torá. En este caso, Shammai interpretaba correctamente cuando decían: indecencia solamente puede considerarse a una inmoralidad sexual. Entonces, si una mujer comete un acto de inmoralidad sexual de los que estipula la Torá, entonces el hombre ahí es cuando puede aplicar el mandamiento de darle carta de divorcio. Pero solamente bajo esa premisa, no bajo cualquier cosa. Fue lo mismo que Yeshua dijo aquí, exactamente lo mismo. Yeshua dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad. Aquí se traduce como infidelidad, pero sería más correcto traducir como inmoralidad sexual. Otras traducen adulterio, pero aún el adulterio se queda un poquito corto. Inmoralidad sexual sería lo más correcto. Y se case con otra, comete adulterio, dijo Yeshua. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que el debate que estamos viendo aquí es entre Yeshua y cierto grupo de fariseos. Que quiero pensar que este grupo de fariseos muy probablemente eran de la escuela de Shammai, porque ellos exponen la postura de Hillel. ¿O serían de Hillel? No lo sabemos. Yo quiero pensar que eran de Shammai y tratan de exhibir a los de la escuela de Hillel. Pero la parte que me parece muy interesante aquí es, el debate es entre Yeshua y los fariseos, pero mire usted quiénes opinan en el verso 10. Los discípulos. Los discípulos están siendo testigos de este debate, están muy atentos a lo que se está hablando y cuando oyen la exposición del maestro, ellos dijeron: oh, pues si las cosas son así, como dice la relación del hombre, entonces no conviene casarse. ¿Por qué habrán dicho eso? Me pregunto yo, ¿no? ¿Por qué habrán dicho eso? ¿Será entonces que los discípulos de Yeshua pensaban igual que Hillel? ¿Pensaban que de verdad se podía uno divorciar por cualquier cosa? ¿Consideraban entonces los discípulos que el matrimonio no debía de ser para toda la vida? No sé, estoy quizás divagando, pero creo que por ahí va la cosa. Creo que el pensamiento de los varones en la época de Yeshua, el pensamiento en general respecto a este tema, era así. Era que, pues, oye, puedo casarme y divorciarme y volverme a casar y volverme a divorciar y volverme a casar y volverme a divorciar y puedo hacerlo cuantas veces sea necesario. O cuantas veces quiera, no, mejor dicho. Parece ser que ese era el pensamiento que predominaba y que aún los discípulos de Yeshua, pues, pensaban de esa manera. Entonces se sintieron un poquito decepcionados de las palabras de Yeshua. Y el maestro les dijo, verso 11, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado.
Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Qué tremendo esto, ¿no? Qué palabras tan profundas de Yeshua. Y qué lección para los discípulos que tenían esa idea del matrimonio. Y yo quiero pensar que cuando Yeshua dice esto, lo dice de una forma muy sobria, muy seria, que los discípulos puedan entender. Estas palabras son muy fuertes, muy, muy fuertes. No todos pueden aceptar esto. Es decir, no cualquier hombre y no cualquier mujer está listo o está lista para el matrimonio según el plan original. No cualquiera está listo para casarse como Adán y Eva. En otras palabras, el matrimonio según el diseño original no es para todos. No, Señor, no es para todos. Solamente para aquellos, dijo Yeshua, a quienes les ha sido dado. Qué hermoso, ¿no le parece? Qué hermoso darte cuenta que el matrimonio es un regalo del cielo. Un regalo del cielo. Es decir, que los que se divorcian, es que su matrimonio no fue un regalo del cielo. Aquellos matrimonios que permanecen y que permanecen hasta el final, es porque recibieron ese regalo. Es porque ese matrimonio fue unido por el Eterno. Y por eso tiene esa capacidad de sobrevivir y de permanecer bajo cualquier circunstancia. Porque fue un regalo. Es un regalo del cielo. Pero tristemente no a todos les es dado. Y Yeshua les da una lección dura a sus discípulos cuando les dice: la otra opción, la otra opción es pues que seas un eunuco. Es decir, para los creyentes temerosos del Eterno, pueden tomar el camino del matrimonio sabiendo que esto es un don del Eterno y que será para toda la vida. O toma el camino del eunuco. Dice Yeshua, pues ahí está el camino del eunuco. Hay unos que nacen eunucos. Es decir, hay personas a quienes simple y sencillamente no se les va a dar el tema del matrimonio. Hay eunucos que nacen así. Hay otros que fueron hechos eunucos por los hombres. No voy a hablar de la perspectiva literal, pero sí de la espiritual. Es decir, que debido a las enseñanzas malas, por cierto, de los hombres, muchos hombres y mujeres se convierten en eunucos. No pueden permanecer en sus matrimonios porque la filosofía de la época, la filosofía del mundo, te dice y te enseña que el matrimonio pues no sirve, no se usa, eso es antiguo. Eso no es para siempre. Tú puedes casarte las veces que quieras. Es más, ya no necesitas ni casarte. La mayoría de la gente en el mundo hoy ni siquiera cree en el matrimonio. Entonces hay eunucos que se hacen por los hombres. Pero dijo Yeshua también, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esa parte es muy, muy distinta.
Hay personas que toman la decisión de no casarse porque prefieren entregar esa parte de su vida o consagrar esa parte de su vida al servicio del reino de los cielos. Y mire que el concepto del reino de los cielos es muy amplio, muy amplio. Pero quiero dar un ejemplo que he compartido en otras ocasiones y que a mí me ayudó a ilustrar mucho esto, a entender muy bien esto. Conocí a una mujer que en su momento ella tenía una hermana, su hermana tuvo varios hijos, su hermana murió prematuramente y dejó a sus hijos huérfanos. El padre de los niños pues realmente no tenía ninguna responsabilidad, ninguna parte allí. Los niños quedaron totalmente pues a la deriva. Y esta mujer, hermana de la madre muerta, ella tomó la responsabilidad de esos niños. Ella tomó la decisión de hacerse cargo de ellos y ser como su madre. Y cuando ella tomó esa decisión, ella estaba consciente de que ella estaba renunciando a sus aspiraciones de casarse. Y le digo esto porque ella me lo platicó así. Y ella me dijo, yo sabía que estaba renunciando al matrimonio, pero valía la pena para dedicarse a sus sobrinos y ser una madre para ellos. Y así fue. Se dedicó y se consagró a sus sobrinos, a criarlos, a sacarlos adelante, a educarlos. Y ella nunca se casó. Hasta la fecha no se ha casado. Sus sobrinos ya crecieron, ya hicieron su vida y todo, pero ella nunca se casó. Yo veo en esa mujer esta figura de alguien que se hizo eunuco a sí mismo por causa del reino de los cielos. Por un buen propósito, por amor. Y de esta manera ella cumplió con esta palabra que Yeshua dijo. Hacerse eunuco por una causa así, hermano, eso es nivel celestial. Pero hacerse eunuco por otras razones, eso es totalmente de los hombres. Los que nacen desde el seno de su madre, que dijo Yeshua, se refiere a aquellos a quienes no les ha sido dado el privilegio o el regalo del matrimonio. Y los que se hacen por causa de los hombres, bueno, ya explicamos de qué se trata. Y Yeshua cierra esta parte diciendo, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿Sí? El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Todo este debate, hermanos, bueno, aquí a partir del verso 13 ya toma otra dirección el texto, ya se va hacia otro rumbo, pero todo este debate, hasta el verso 12, todo este debate sobre el tema del divorcio, el tema del matrimonio, todo tiene que ver con la dureza del corazón. Es la dureza del corazón de los hombres y concretamente la dureza del corazón de los creyentes, porque acá está hablando de creyentes. Es la dureza del corazón de los creyentes lo que ha provocado a través de los tiempos esos cambios, esas adaptaciones de la Torá que se han tenido que dar. Es la dureza del corazón. Recuerde, estamos hablando de creyentes. Estas cosas se dan dentro del pueblo del Eterno. Hoy en día nosotros seguimos luchando con esa dureza todavía. Seguimos luchando con esta dureza de corazón.
con este gran problema del corazón duro como roca. Hay aspectos en nuestra vida en donde sin duda nuestro corazón ya se ha ablandado, pero estará de acuerdo que todavía hay aspectos en nuestra vida en donde nuestro corazón permanece duro como una piedra y necesita ser suavizado, necesita ablandarse, necesita aceptar la voluntad del Eterno. Hermano, esto que hablamos hoy solamente tiene que ver con el tema del divorcio, pero piense por un momento en cuántas cosas más hemos endurecido nuestro corazón, en cuántos temas más necesitamos que nuestro corazón se resquebraje, se despedace y dé lugar a la voluntad del Eterno, que es santa, que es agradable y que es perfecta. ¿En cuántas áreas más? No se enfoque hoy usted en el tema del divorcio solamente, aunque hemos hablado del divorcio, pero no se enfoque en el tema del divorcio. Enfóquese, como le dije, en la dureza del corazón, porque todo este tema ocurrió por la dureza del corazón. El maestro lo dijo. Y hoy en día, si el mundo está sumido en densas tinieblas, como lo decimos cada Shabbat, es por la dureza de corazón. Pero no del mundo. No del mundo, porque el mundo a final de cuentas está compuesto de gente impía, de gente pagana, de gente sin temor de Dios. Estoy hablando del pueblo del pacto. Es por la dureza de nuestro corazón que el mundo está como está. Recuerde usted, hermano, hermana, ¿qué es el mal? ¿Cuál es la definición más exacta que existe del mal? La definición más exacta que existe del mal es que el mal es la ausencia del bien. Esa es la definición perfecta del mal. El mal no existe. Lo que existe es la ausencia del bien. Lo dijo un científico. El frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. La oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Este tema siempre me pone triste. Esto siempre me pone carga en mi corazón. Y me pone a pensar en las palabras del Eterno, en lo que tenemos que hacer. Si se humillare mi pueblo. ¿Se da cuenta? Si se humillare mi pueblo. No el mundo. No el mundo, no. Mi pueblo. Porque es necesario que el juicio comience por la casa. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos. El mundo no tiene esperanzas si nosotros seguimos duros de corazón. El mundo no tiene esperanzas si el pueblo no se humilla, si el pueblo no reconoce. El mundo seguirá en su pecado y se perderá si nosotros seguimos con este corazón de piedra. Pero eso sí, escrito está, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pensemos en eso, mis hermanos, pensemos en eso de verdad. Y escuchemos aquella antigua palabra que dice, y no endurezcáis vuestros corazones.
como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. No más. Ya no luchemos, ya no endurezcamos nuestro corazón. Está en nosotros el hacer la voluntad del Eterno. Hagámoslo y démosle la honra y la gloria al Creador del universo. Shalom y bendiciones, mis hermanos. Pues así vamos a estar concluyendo con este tema de hoy, con este estudio, que bueno, pues ha sido de verdad confrontativo, porque creo que dentro de estas enseñanzas que hemos analizado, hemos podido sentir nosotros esa palabra que nos confronta, esa palabra que nos pone a pensar, que nos pone a reflexionar, en que debemos de verdad de cambiar de actitud. Bendiciones, mis hermanos. Pues nos vamos a despedirnos